Hola chicos, la idea de esta clase es poder avanzar respecto de distribuciones continuas, sobre todo respecto de distribución normal, que ya la habíamos visto pero nos faltan algunas cositas para dar terminada esta parte, dado que mañana, martes 17, no vamos a tener clase. Entonces ya habíamos hablado un poco respecto de las distribuciones de probabilidad continua, que nos permiten describir experimentos bajo incertidumbre con variables aleatorias continuas, por ejemplo. Ya, lo importante acá es que las variables, más que contarse, se miden. Por ejemplo, las temperaturas, los pesos, la altura y los valores reales en general. ¿Ya? En experimentos agrícolas, generalmente más que en agrícolas, en recursos naturales en general, muchas de las variables son continuas siempre y cuando no sean conteos, por ejemplo. Cuando digo continua me refiero, no sé, al calibre de alguna fruta, al diámetro de algún tallo, por ejemplo, a la concentración de algún tipo de compuesto en algún tipo de planta, valga la redundancia. Si no, puede ser cualquier cosa general que siga un valor dentro de los números reales. ¿Ok? Eh, Como decíamos, las variables continuas se encuentran dentro de un intervalo que es real, ¿ya? Y puede estar contenido dentro de un intervalo A y B, que puede ser infinito negativo e infinito positivo, o un valor real numérico que lo englobe principalmente. Esto aplica en situaciones muy específicas, por ejemplo en la distribución uniforme. Situación donde la variable es continua, en un estudio de contaminación de un lago, efectuamos mediciones de su profundidad, ¿ya? Una batimetría, por ejemplo. Ahí la profundidad básicamente es una variable que sigue una distribución que es continua, ¿ya? Por ejemplo, en un estudio también de madurez de la vid, selecciona una zona, un racimo, determina el pH, entonces el pH este es una variable aleatoria continua en cualquier valor entre 0 y 14. En este caso, el rango de la distribución de probabilidad es fijo, pero la variable se mide en un contexto continuo. ¿Okay? Y existe una probabilidad, dependiendo de lo que estemos midiendo, de que, por ejemplo, el pH esté entre 5.5 y 6.5 para esta especie. ¿Ya? Entonces, sin más preámbulos, tenemos la distribución uniforme. ¿Ya? Si recuerdan, habíamos visto una distribución uniforme en el caso discreto, y era básicamente que para cada valor de la variable aleatoria, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos valores era exactamente la misma. ¿Ya? El caso más común, por ejemplo, es el famoso dado, ya que cualquier número que ocurra entre el 1 y 6 tiene la misma probabilidad de ocurrencia, un sexto. Una moneda también aplica un medio para cada una de las caras, o la probabilidad de sacar una carta cualquiera en un mazo también es lo mismo, en el fondo 1/52. ¿Ya? Independientemente de los dibujitos que pueda tener el mazo de cartas. En este caso, básicamente es lo mismo, pero se aplica en un contexto continuo. Si ustedes se dan cuenta, hay un valor que se encuentra entre B y A, ¿ya? Y esto determina el ancho del intervalo que da lugar a la probabilidad común en todos los casos. Cualquier valor que se encuentre fuera de ese intervalo entre B y A corresponde a un valor que está fuera de esa probabilidad, o sea, no tiene probabilidad cero de ocurrencia. ¿Ya? Como ustedes saben, cada distribución de probabilidad tiene una media y una varianza, y en este caso es A más B partido en 2 y B menos A partido en 2. ¿Ya? Nada más que eso, hay dos valores, un valor mayor que se conoce como B y un valor menor que se conoce como A, ¿ya? Que integran dentro de este marco o este rango de valores distintos valores dentro del conjunto de los reales, que pueden tener distintos tipos de valor, y cada uno de ellos tiene una probabilidad similar, ¿ya? O sea, uniforme. Siempre lo vemos de esa forma, ¿ya? En ese caso aquí tenemos en el fondo el valor de B y el valor de A, ¿ya? Y si acumulamos la probabilidad llegamos acá a la probabilidad de 1 y partimos desde la probabilidad de 0. ¿Okay? Entonces acá abajo esta primera línea horizontal corresponde a la probabilidad de 0, no hay probabilidad, ¿ya? Llegamos a A, y básicamente al llegar a B la probabilidad acumulada en el fondo eh, por cada uno de estos valores de probabilidad que son uniformes suman 1 a fin de cuentas cuando acumulamos. ¿Sí? Siempre queda más claro con un ejemplo. Dice: Dow Chemical produce un fertilizante inorgánico para césped para aquellos que no fertilizan su pasto en casa, de manera de que lo puedan podar con más frecuencia.
Este tipo de fertilizantes se vende en bolsas con un peso uniformemente distribuido con una medida de 25 libras y un rango de 2.4 libras. Suponga que usted necesita 23 libras para fertilizar su césped, pero duda de si comprar solo una bolsa, ya que desvía de las 25 libras en un rango de 2.4 libras. También tiene curiosidad sobre la probabilidad de comprar una bolsa con más de 25.5 libras. Ok, aquí tenemos un rango, es claramente está asociado a 2.4 libras y un promedio de 25 libras por saco. ¿Ya? Y yo necesito 23 libras para poder hacer la fertilización. En ese caso, la solución viene dada porque si las bolsas tienen un peso promedio de 25 libras en un rango de 2.4, entonces la mitad de ese rango, o sea 1.2 libras, debe estar por debajo de estas 25 libras. ¿Ya? Entonces, se entiende que si en el centro están las 25 libras, ¿ya? Hacia abajo tiene que estar la mitad del rango correspondiente y hacia arriba la otra mitad. ¿Ok? Creo que podemos hacerlo con un dibujo. Aquí tengo preparado en el fondo algo para hacer dibujito. Tenemos en el fondo el eje. No sé si quede muy claro con el dibujo, pero tenemos la probabilidad. Está acá las 25 libras. ¿Sí? Y para acá y para acá tenemos 1.2 y 1.2. ¿Ok? Entonces ya tenemos un rango en el fondo en donde la probabilidad asociado a el peso de estos sacos con fertilizante ocurre. ¿Ya? En ese caso, luego el peso sigue una distribución uniforme en el rango de 25 menos 1.2 igual a 23.8 y 25 más 1.2, 26.2. Por consiguiente, usted no debe preocuparse ya que la bolsa más liviana pesa más de 23 libras. Por otro lado, la probabilidad de comprar una bolsa de más de 25 libras es lo que aparece acá. ¿Ya? La probabilidad integrada entre 25.5 y 26.2, que es básicamente la diferencia entre estos dos valores partido en el rango de la probabilidad, ese B menos A que hablábamos hace un rato. ¿Ya? Entonces luego la probabilidad de seleccionar una bolsa de más de 25 libras es de 29.17. ¿Ok? Otro ejemplo, se sabe que el número de camiones que llegan a una planta de semilla durante un día se rige por una distribución de Poisson. Se sabe que durante un periodo de tiempo de 30 minutos un camión llegará a la planta. Calcule la probabilidad de que un camión llegue durante los 5 últimos minutos del periodo de media hora establecido. ¿Ok? Entonces, cada media hora llega un camión, ¿ya? Y nosotros queremos calcular la probabilidad de que un camión llegue durante los últimos 5 minutos del periodo, o sea, entre el minuto 25 y el minuto 30. Solución, dado que la probabilidad de que un camión llegue a la planta es constante en el periodo de 30 minutos, entonces la variable aleatoria del tiempo de llegada en intervalos de media hora sigue una distribución uniforme. Ojo acá que la distribución de Poisson aplica a la cantidad de camiones que llega en un determinado periodo de tiempo, ¿sí? Aquí la tasa es de un camión cada media hora, ¿ya? Pero yo la podría cambiar a 2 camiones por hora, a 4 camiones en 2 horas y así sucesivamente, ¿ya? Pero lo que me interesa acá es un intervalo entre un periodo de tiempo de 30 minutos. Si denotamos a I como el tiempo en que un camión llega a la planta, luego la probabilidad pedida es que esté entre 25 y 30 minutos, es integrar, ¿ya? Entre 25 y 30 bajo una probabilidad de un 30avo ese valor. Entonces la probabilidad de que un camión llegue en los últimos 5 minutos es de un sexto, ¿ya? Y 5 minutos es la sexta parte de 30 minutos, ¿ya? Tiene sentido entonces que la probabilidad sea de un sexto. ¿Ok? Esto ya lo habíamos visto, la distribución normal. Habíamos conversado harto de ella desde el punto de vista de la curva normal y la transformada a z, ¿ya? Yo lo que les quería hablar un poco era de un concepto que era la corrección por continuidad. ¿A qué nos referimos por corrección por continuidad? A que cuando nosotros nos piden la probabilidad exacta asociada a un valor dentro de la distribución normal, generalmente lo que tenemos en el fondo es que los valores de probabilidad para puntos específicos suelen ser súper bajos, ¿ya? Pero se pueden hacer ciertas técnicas en el fondo de hacer aproximaciones por continuidad para considerar ciertos valores que a lo mejor podemos estar omitiendo,
¿ya? Yo en lo personal prefiero no considerar tanto esto porque estos valores de probabilidad específica son tan despreciables muchas veces que estas cosas generan un poquito más de confusión que de respuesta, ¿sí? Pero conviene pasarlo de todas formas. Entonces, por ejemplo, a ustedes los problemas les pueden pedir si es que efectivamente el valor no tiene que contener al valor correspondiente. Por ejemplo, yo quiero la probabilidad de que sea menor que cierto valor, ¿ya? Entonces no debo considerarlo. Por consiguiente, en el fondo yo le resto 0.5 al valor z, y es nada más que eso, ¿ya? Si lo estoy considerando, yo debería agregarle 0.5 unidades al valor z, ¿ya? Y nada más que eso, es para aproximar la continuidad de la distribución. Pero les vuelvo a repetir, en muchos casos estas probabilidades suelen ser relativamente despreciables, entonces desde el punto de vista del resultado no va a cambiar tanto, ¿ya? Y lo mismo aplica si es que lo contenemos en un intervalo, ¿ya? Si ambos valores del intervalo deben estar contenidos, se aplica la corrección por continuidad hacia ambos lados, ¿ya? Por el contrario, si no deben estar contenidos, se les resta esa condición de continuidad, ¿ya? Recuerden que como esto es un video, ustedes pueden sacar un pantallazo, pueden transcribirlo, pueden ponerle pausa, pueden hacer lo que quieran respecto de cómo manipulan esta información. Y ¿por qué les digo esto? Porque ustedes podrían ponerle pausa ahora y rescatar este enunciado, ¿sí? Entonces, si incluye al valor correspondiente, ahí tenemos qué área de la curva consideramos en el fondo. Por ejemplo, si queremos un valor que sea más de A o no incluya A o exceda A, básicamente lo que tenemos que sumar es 0.5 a la derecha de A, ¿ya? Y así para cualquier valor que esté contenido dentro de un intervalo. ¿Ok? Estas son correcciones que se aplican muchas veces en el fondo cuando sí, en ciertos casos, nos suele importar esta corrección, ¿ya? ¿En qué casos nos suele importar esta corrección? Básicamente en estudios donde el fallar por cierta probabilidad, aunque sea muy baja, es muy relevante. Por ejemplo, en estudios médicos, ¿ya? Si me equivoco en una probabilidad muy bajita, puedo estar básicamente matando a un paciente, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En agronomía esto no es tan terrible al final, porque si básicamente descartamos fruta por o una fruta por un tipo de alguna enfermedad, por algún RASET o por algún tipo de daño mecánico, al final eso, desde el punto de vista de cuánto daño produce a la población, básicamente eso es relativamente despreciable, ¿ya? Entonces tiene mucho que ver con el grado de importancia que tiene el equivocarme, el aplicar esta corrección o no, ¿ya? Sigo entonces con la distribución normal. Había otros conceptos que les quería pasar. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Teníamos estos ejemplos que los vimos todos antes de la prueba. Y quería llegar un poco hasta la propiedad reproductiva de la distribución normal. ¿Qué dice esto? Sea X distribuido normal con media mu de X y varianza sigma cuadrada de X, y distribuido normal con media mu de Y y varianza sigma cuadrada de Y, y Z distribuido normal con media mu de Z y varianza sigma cuadrada de Z. Estos tres elementos son independientes, entonces podemos generar una variable W que sea la sumatoria de X más Y menos Z, que va a distribuir normal con media mu X más mu Y menos mu Z y varianza combinada entre las tres variables aleatorias, ¿ya? En el fondo, si tengo variables que siguen distribuciones normales, ¿ya? Yo podría generar una nueva distribución con la combinación de todas estas variables, ¿ya? En el fondo, reproducir la distribución normal utilizando variables aleatorias independientes. Siempre queda más claro con un ejemplo, así que lo leo. Dice: ingenieros civiles creen que el peso W, que puede soportar un puente sin que su estructura sufra algún daño, tiene una distribución normal con medida 400 y desviación estándar de 40. Suponga que el peso de un auto, también en miles de libras, es una variable aleatoria con medida 3 y desviación estándar de 0.3. ¿Cuántos autos tendrá que haber en el puente para que la probabilidad de que su estructura sufra daño sea mayor que el 10% o de 0.1? Entonces fijan que acá tenemos dos variables que siguen una distribución normal. Tenemos la variable asociada al peso que soporta el puente y la variable asociada al peso de los autos que van a atravesar ese puente, ¿sí? Entonces tiene sentido que en esta parte del problema aparezca que yo estoy sumando x's, o sea, estoy sumando pesos de autos, ¿sí? Y yo quiero saber
en qué momento ese peso va a exceder lo que el peso del puente soporta, ¿ya? Estoy siendo súper trágico en el fondo, para pasar este estudio tengo que saber cuál es la cantidad, por ejemplo, máxima de peso en autos que soporta el puente. Entonces tengo que verificar bajo qué momento se va a desbordar en el fondo esa capacidad que el puente es capaz de soportar, ¿ya? Si reemplazo esto, paso la W restando hacia el otro lado, ¿ya? Y tengo aquí una desigualdad que va a ser igual a 0. Entonces, dado que x sub i es el peso del coche iésimo desde i igual 1 hasta n, por la propiedad anterior, que es la reproductiva, tenemos que la sumatoria es normal con media 3n y varianza 0.0.9n. ¿Ya? Entonces, recuerden que la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. 0.3 al cuadrado es 0.09. Y n hace referencia a que estamos agregando n autos, ¿ya? Y eso es lo que implica la propiedad reproductiva. Lo mismo aplica en el fondo para el promedio, que es 3 por n autos que existen presentes. Como las XIs o los autos son independientes y normales, tenemos que la sumatoria de la diferencia entre cada auto y el peso que el puente es capaz de soportar es también normal con media y desviación estándar dada por, ¿ya? 3n, siendo n el número de autos que tengo, ¿ya? Menos 400, que es el peso que puede soportar la estructura, ¿ya? Y la varianza, tengo 0.09n más 1600, que básicamente es 40 al cuadrado, ¿ya? Luego saco el z correspondiente, mi x en este caso es la sumatoria de los xi menos el w correspondiente, ¿ya? Recuerden que esto es menos el mu, que viene siendo 3n menos 400, partido en la desviación estándar, que ahora es la raíz cuadrada de 0.09n más 1600. Reduzco todo esto y obtengo un z de 1.28. ¿Ya? En ese caso, yo digo que con un n mayor que 100.17 hay una probabilidad, ¿ya?, en 10 de que la estructura sufra algún daño. ¿Sí? Entonces, dentro del punto de vista de la propiedad reproductiva de la distribución normal, tenemos que hay ciertas condiciones que se deben seguir para poder llegar a este resultado, ¿ya? Principalmente esta que aparece acá, ¿ya? No es muy común de ver, pero sí puede ocurrir. Finalmente tenemos la aproximación de la distribución binomial a la distribución normal, ¿ok? Fíjense acá a la derecha aparece una distribución binomial, ¿ya? Recuerden que esta es discreta, por eso los problemas acá son de 0, 2, 4, 6, ¿ya?, con todos los impares que están implícitos entre medio, ¿ya? No hay valores continuos, y una barrita para cada uno de ellos. Si ustedes se fijan, a medida que yo me voy acercando, por ejemplo, al valor 13 o al valor 12, la probabilidad se va haciendo máxima y va decreciendo hacia la izquierda y hacia la derecha. Desde el punto de vista del dibujo, uno puede pensar, mira, yo podría aproximar esto a una distribución normal. Y tiene sentido. Dice, en ciertas condiciones es posible obtener una muy buena aproximación del cálculo de la probabilidad de la binomial por la distribución normal. Esto ocurre cuando n es suficientemente grande y p es cercano a un medio. O sea, tenemos en el fondo un n que es muy grande. Yo estoy realizando el experimento básicamente muchas veces. Y el p es cercano a 0.5. 0.4, 0.6, 0.3 y 0.7 son buenos bordes de este problema. La aproximación se logra al reemplazar mu por n por p. Recuerden que la esperanza matemática en la distribución binomial es n por p. Y la varianza por npq, ¿ok? Y además, otra regla que debería cumplirse es que np y nq sean mayores que 5. Entonces, regla 1, que el n sea ojalá mayor que 100. Regla 2, que el p sea cercano a un medio, que oscile entre 0.3 y 0.7, está relativamente bien. Y que la multiplicación entre n por p y n por q sea mayor o igual a 5, de forma independiente, ¿ya? Por ejemplo, podemos hacer el reemplazo del z reemplazando básicamente el np y el sigma por la raíz de npq. ¿Ya? Cuando dice ahí n infinito, nos estamos refiriendo a lo que decíamos recién, de un valor 100 hacia arriba de n parece muy razonable para poder hacer esta aproximación. ¿Ok?
un punto que dice, de hecho, cuando n es muy pequeño y p no está cercano extremadamente a 0 a 1, la aproximación es razonablemente buena. ¿Ya? Entonces, ojo que si el p sigue estando cerca del 0,5, el 0,6 o el 0,4, por ejemplo, aunque tengamos un n bajo, la aproximación sigue siendo buena. Entonces, por oposición, se va a ver x, una variable aleatoria binomial basada en intentos con probabilidad de éxito p. Entonces, si el histograma de probabilidad binomial no está demasiado asimétrico, x tiene aproximadamente una distribución normal con media np y varianza npq. Y ahí podemos hacer básicamente una aproximación. Ahí, si se fijan, hay una corrección por continuidad asociado a esta aproximación binomial normal. ¿Ok? Un ejemplo: un proceso produce 10% de ítems defectuosos. Si 100 ítems son seleccionados aleatoriamente desde el proceso, ¿cuál es la probabilidad de que el número de defectuosos exceda a 13? Si se fijan, esto funciona bien y mucho más fácil cuando tenemos un n grande. Recuerden que en los ejemplos usábamos para la combinatoria n que eran relativamente pequeñitos para que efectivamente no les costara tanto hacer la suma, cuando en verdad lo puede hacer un software, ¿sí? En este caso, cuando los n son grandes, si lo aproximamos a z, reducimos drásticamente, por ejemplo, la cantidad de cálculos que podemos hacer. Entonces, se fijan acá que el mu, que va a reemplazar ahora a mi distribución binomial por una normal, va a ser el 100 por 0,1, ¿ya? 10% de ítem defectuosos por 100 ítem, y NPQ, que es básicamente el complemento. Si se fijan que estos valores de P y Q no están cercanos a 0,5, ¿ya? Pero el N es grande, ¿ya? Entonces podríamos tener una buena aproximación. ¿Ok? Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, 13.5, dado que se requiere que el número exceda a 13, tiene que P igual a 13, P igual o mayor o igual a 14, y ahí podemos hacer una corrección por continuidad asociado a 13.5. Hagan el ejercicio para los tres casos, 13, 14 y 13.5, y vean qué tan distintas les salen las probabilidades. Se van a dar cuenta que desde un punto de vista del descarte quizá no son tan distintas. Hacemos el reemplazo correspondiente en la ecuación z, buscamos este valor en la tabla z y lo asociamos a la probabilidad que corresponda. ¿Ya? Recuerden que la tabla z cuenta de izquierda a derecha, y lo que ustedes quieren es el valor hacia la derecha desde el punto. O sea, por eso aquí restamos el complemento correspondiente. ¿Ok? Otro ejemplo: Los Angeles Times reportó que casi 3 millones de tanques de almacenamiento de productos químicos, uno de cada 4 tiene fuga, o sea, un 25%. Supongo que en igual 50 tanques se seleccionan al azar para inspección. Si se supone que la cifra de 1 es a 4 es correcta, calcule la probabilidad de que a lo sumo 10 de los tanques seleccionados tengan fugas. Clasifique a X como el número de tanques con fuga, dado lo cual P es igual a 0.25. Mu es igual a 12.5 y sigma es igual a 3.06. Y como n por q o n por p son mayores que 5, entonces podemos hacer la aproximación. ¿Ok? En este caso tenemos la probabilidad, asociamos el z correspondiente, la corrección por continuidad, lo obtenemos y sacamos la probabilidad. ¿Ya? En este caso, como nos piden menor o igual a 10, sabemos que cuenta izquierda a derecha, así que no tenemos que sacar el complemento de nada, sino que nos quedamos simplemente con el resultado asociado a la probabilidad correspondiente. ¿Ya? Y lo de abajo simplemente hacer un ejercicio para que se encuentre entre 5 y 15 tanques. ¿Ya? Y el valor también hace sentido. Bien, eso respecto de la clase. Si tienen cualquier duda me la hacen llegar sin ningún problema. ¿Ya? Vamos a dar por cerrados todos estos términos en el fondo y el lunes respondemos dudas si es que las tienen. ¿Ok? Muchas gracias. Pásenlo súper.